Bien, el día de hoy vamos a hablar de la independencia de México. ¿Qué es lo que vamos a reconocer? Primero, cómo se dio el golpe de Estado, las conspiraciones, la insurrección de 1810, así como las causas que dieron inicio al movimiento de independencia. Sabemos que ya hemos repasado un poco sobre este tema en semanas atrás, pero el día de hoy pues vamos a dar un enfoque más preciso en lo que fueron las conspiraciones y cómo se da el inicio de esta independencia. Y bueno, pues vamos a iniciar. Primero pues partiríamos de lo que fueron las conspiraciones. Tuvimos dos. La primera se da en 1809, cuando en la ciudad de Valladolid, lo que hoy conocemos como Morelia, Michoacán, aparecen dos personajes importantes que eran criollos, José María García Obeso y José Mariano de Michelena. Ellos, que su propósito principal era formar un congreso representado por la Nueva España a nombre de Fernando VII. Es decir, ellos querían que se les tomara participación dentro de este Congreso para poder gobernar a nombre de Fernando VII, debido a que, bueno, sabemos el problema que existía en Europa con esta invasión de Francia y España, la guerra civil y, bueno, que Fernando VII estaba preso en la ciudad de Bayona. Es por eso que tomaron una oportunidad como esta para poder iniciar este enfrentamiento en contra de los peninsulares, que ya se encontraban pues prácticamente 2 años gobernando de manera independiente. Es por eso que los criollos hacen esta primera conspiración en 1809. Desafortunadamente son descubiertos en esta conspiración y bueno, los van a tomar prisioneros por medio del ejército realista y el virrey, que en ese momento era Francisco Javier Venegas, y que pues prácticamente es el que va a tomar partícipe en este fusilamiento de estos personajes. De ahí nos trasladaríamos al año de 1810 con la conspiración que surge en Querétaro. Ahí habían dos personajes importantes que eran esposos, Miguel Domínguez y José Ortiz de Domínguez, que eran los corregidores o bien los gobernadores de este lugar, y que se hacían tertulias dentro de su casa. Algunos personajes que asistían a estas tertulias pues eran Miguel Hidalgo y Costilla, Juan Aldama e Ignacio Allende, que compartían este pensamiento de buscar que los connacionales gobernaran a nombre de Fernando VII. Ellos también querían que un criollo tomara participación dentro del gobierno y lo hiciera pues a nombre de Fernando VII. Ese era su principal objetivo. Es la razón por la que se reunían en la casa de estos corregidores y pues hacían parecer que eran tertulias, cuando en realidad pues lo que estaban haciendo era hacer un plan estratégico para levantarse en armas el 1 de diciembre de 1810. Sin embargo, bueno, pues la conspiración va a ser descubierta en septiembre de 1810 y no les va a quedar otra opción más que iniciar con el levantamiento armado. Estas dos conspiraciones fueron sumamente importantes porque se dieron mientras estaba gobernando de manera autónoma los peninsulares, y prácticamente estas conspiraciones las estaban haciendo en contra de los peninsulares, quienes querían imponerse ante los criollos y querían seguir pues teniendo sus privilegios, y por eso defendían tanto a la corona española. Sin embargo, pues los criollos lo único que estaban buscando era que se les diera importancia, que pudieran tener participación en el gobierno y hacerlo a nombre de Fernando VII. Es la razón por la que se dan estas dos conspiraciones. La más importante pues es la de 1810. Pero bien, antes de iniciar con lo que fue precisamente el levantamiento armado, tenemos que tomar en cuenta cuál era el pensamiento social de aquella época, cuál era el pensamiento de los insurgentes y cuál era el pensamiento de los realistas. Por una parte tenemos a los insurgentes, que bueno, la palabra insurgente se le daba a cualquier persona que estuviera en contra de la autoridad, que fuera una persona rebelde, que fuera una persona que generara levantamientos o sublevaciones en contra de la autoridad. Cualquier persona que hiciera este tipo de actos era considerado como insurgente. Es la razón por la que le colocan este nombre a este movimiento que se da en el levantamiento armado. Ahora, tenemos las personas que formaron parte de este grupo de los insurgentes, pues principalmente fueron los criollos, intelectuales que también formaron parte de este ejército, algunos sacerdotes, militares que en su momento pertenecieron al ejército realista, pero que cambiaron su pensamiento hacia los insurgentes. Abogados, periodistas, indígenas, campesinos y peones, que bueno, ellos fueron convencidos por medio de la palabra de Miguel Hidalgo
que en la iglesia a estos feligreses que asistían pues les compartía esta ideología, este pensamiento insurgente. ¿Cuál era su pensamiento inicial de los insurgentes? Primero era gobernar a nombre de Fernando VII. Sin embargo, cuando Miguel Hidalgo muere en esta primera etapa de la independencia de nuestro país, pues se va a quedar como líder del movimiento Morelos, y una vez que Morelos se queda como líder, pues va a cambiar el pensamiento de estos insurgentes. Su pensamiento final va a ser una América libre e independiente de España y de otra nación. Es la razón por la que vamos a lograr nuestra independencia ya como un país libre. Sin embargo, bueno, también tenemos del otro lado a los realistas, que la palabra realistas, bueno, porque viene de la palabra real, que es decir, que apoyaban a la Real Corona Española. Claro está que estaban los peninsulares, que era la clase social más alta en la Nueva España y que tenían todos los privilegios y el acceso a los cargos públicos dentro de la Nueva España, razón por la cual pues estaban apoyando al ejército realista, que prácticamente surge en defensa de la monarquía española. Precisamente surge por medio de la autoridad del virrey Francisco Javier Venegas, que es el que se encarga de buscar que se siga manteniendo el orden a favor de la monarquía española para que no pierdan sus privilegios y también pues detener por completo el movimiento insurgente. Este es el pensamiento social de aquella época y es importante que ustedes logren identificar qué eran los insurgentes y qué eran los realistas. Una vez que queda claro esta parte, pues iniciaríamos con el levantamiento armado en la primera etapa. Recuerden que fueron prácticamente 11 años en los que se llevó a cabo el levantamiento armado de la independencia de nuestro país y pasaron pues muchos sucesos históricos. Es la razón por la que la primera etapa, que se le conoce como el inicio de la independencia de nuestro país, va a ocurrir entre 1810 y 1811. Para eso, bueno, vamos a recordar que en Querétaro se había dado esta conspiración con los personajes más importantes que conocemos, que bueno, una vez que descubren lo que está sucediendo en Querétaro, los que van a transmitir esta información pues va a ser Juan Aldama e Ignacio Allende, que se enteran por medio de el ejército realista y la gobernación que han descubierto la conspiración y son los que se trasladan precisamente a Querétaro para avisar a José Ortiz de Domínguez lo que está sucediendo. En la casa de José Ortiz de Domínguez ya está el ejército realista, ya tienen prisionero a su esposo y ella está encerrada en una habitación que bueno, está esperando que también la hagan presa. Es la razón por la que estos dos personajes, Juan Aldama e Ignacio Allende, se van a tener que trasladar hasta Guanajuato, en Dolores, Guanajuato, para poder avisar al cura Miguel Hidalgo de lo que está pasando, que la conspiración pues ha sido descubierta. Es así como ellos toman la decisión de adelantar el levantamiento armado. Recuerden que lo tenían para el 1 de diciembre de 1810, sin embargo, pues lo tuvieron que adelantar para la madrugada del 16 de septiembre de 1810, que es precisamente cuando se dirigen a la iglesia de Dolores, toca las campanas de una manera frenética Miguel Hidalgo, llamando a toda la población, la cual asiste, y una vez reunidos en este lugar, les da un discurso en el cual les invita a que se levanten en armas, que apoyen a este movimiento insurgente, a la causa, que ellos tienen privilegios y derechos para poder gobernar a nombre de Fernando VII. Es por eso que durante este discurso grita frente a todo el público, a toda la población, que viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Este hecho histórico es el que marca el inicio de la independencia de nuestro país y es lo que nos va a llevar por toda una ruta que va a seguir Miguel Hidalgo para poder establecer la primera etapa de la independencia de nuestro país. Su primer parada que va a tener pues va a ser en Atotonilco, que es un lugar que se encuentra en Guanajuato, donde una vez que pasa con el ejército insurgente va a tomar el estandarte de la Virgen de Guadalupe, el cual va a ser muy representativo para los insurgentes porque los va a motivar, recuerdo, a que la Virgen pues tenía las características físicas de todos los nacidos en América y es la razón por la que la toman como un estandarte, como un símbolo de heroísmo para poder librar todas sus batallas. Una vez que toman este estandarte, bueno, se van a retirar hasta llegar a Granaditas, que también es una ciudad que se encuentra en Guanajuato y que va a ser un hecho histórico importante. El 28 de septiembre de 1810 toman la Alhóndiga de Granaditas. ¿Qué era la Alhóndiga de Granaditas? Era un almacén de granos.
depositaban ahí ciertos cereales y semillas y las guardaban ahí. Después de mucho tiempo pues dejó de funcionar y una vez que el intendente de esa zona, que era Juan Antonio de Riaño, estaba en esa zona, pues se dio cuenta que los insurgentes iban hacia la ciudad y pues lo que hizo es que con todos los peninsulares se fue a encerrar en esa alhóndiga, en ese almacén. Una vez que estuvieron allá adentro, bueno, pues empezó un ataque entre el ejército realista que estaba defendiendo la alhóndiga y los insurgentes. Había disparos de un lado hacia otro, por tal razón no podían ingresar. Así que uno de los personajes más importantes, que fue Juan José de los Reyes Martínez, mejor conocido como el Pipila, que era precisamente un minero que se unió a la causa de los insurgentes, fue el que se le ocurrió colocarse una losa de piedra en su espalda para poder atravesar el fuego cruzado que había entre insurgentes y realistas y poder llegar a la puerta de la alhóndiga de Granaditas, prenderle fuego a esa puerta y que permitiera que accedieran todos los insurgentes a la alhóndiga de Granaditas y poderla tomar. Es lo que sucede, logran entrar, la victoria se la llevan los insurgentes, sin embargo es un hecho histórico que fue tomado muy mal porque saquearon toda la ciudad, no les importó si eran el pueblo, si era gente noble, si eran personas que no tenían nada que ver con los peninsulares. Ellos saquearon y quemaron toda la ciudad y eso fue tomado pues a muy mal para los insurgentes. Entonces el personaje que más estuvo en desacuerdo con lo que sucedió en la alhóndiga de Granaditas fue precisamente Allende, quien habló con Miguel Hidalgo, le dijo lo que había sucedido, le dijo que había estado incorrecta la manera en que habían tomado la ciudad de Granaditas. Sin embargo, bueno, pues mucha gente ya había muerto, algunas personas que estaban apoyando a los insurgentes decidieron ya no apoyarlos por la manera en que atacaron Granaditas. Pero bueno, finalmente él se va a retirar para el 17 de octubre de 1810 a la ciudad de Valladolid, que es en Michoacán, y es ahí donde va a escribir Miguel Hidalgo el decreto conocido como la abolición de la esclavitud, donde no solamente estaba aboliendo la esclavitud, sino también estaba quitando el tributo que realizaban los indígenas. Este documento fue muy importante y gracias a este documento es que se le empieza a nombrar Alteza Serenísima a Miguel Hidalgo, además de que da a conocer pues un periódico muy importante que es conocido como El Despertar Americano, donde los insurgentes pues daban a conocer sus pensamientos para que toda la demás población conociera sobre esta causa y este movimiento que poco a poco iba tomando más fuerza. Es así que nos vamos a ubicar en el 30 de octubre de 1810 con la famosa batalla del Monte de las Cruces, que se da precisamente en el camino que va hacia Toluca, cerca del Estado de México. Esta batalla la van a tener entre Ignacio Allende y un personaje importante del ejército realista que se llamaba Torcuato Trujillo. Era muy importante en el ejército realista, sin embargo, el virrey Francisco Javier Venegas pues ya no estaba muy de acuerdo con las estrategias que tenía Trujillo, porque bueno, ya llevaban bastante tiempo tratando de atrapar a los insurgentes y no había un resultado. Es la razón por la que en esta batalla del Monte de las Cruces vuelven a salir victoriosos los insurgentes y es la razón por la que el virrey va a destituir del ejército realista a Torcuato Trujillo y le va a entregar el ejército a Félix María Calleja. Félix María Calleja, que era precisamente un militar sumamente estratega, que va a ser el que va a finalizar con la primera etapa de la independencia de nuestro país. Él va a retomar el cargo y se va a aventurar el 17 de enero de 1811 en la batalla del Puente de Calderón. El Puente de Calderón era una conexión que existía entre Guadalajara y los Altos de Zacatecas o Coahuila, es decir, todos los estados que están al norte. Es ahí durante 6 horas que estuvieron atacándose entre insurgentes y realistas. Desafortunadamente esta batalla pues la van a ganar los realistas y es la forma en la que van a lograr desintegrar al ejército insurgente. Ellos van a tener que desplegarse para buscar más apoyo en lo que es el norte del país y es así como pues vamos a tener la parte final, que se las voy a platicar pues en unos momentos.